Buenas tardes. Ahora vamos a revisar el tema de introducción a las armaduras, para lo cual vamos a ver aquí unos pequeños ejemplos en donde se utiliza este tipo de elementos constructivos que nosotros vamos a tratar de resolver. Vamos a ver primero algunos de estos tipos de estructuras. Vamos a ver, aquí tenemos los tipos de estructuras que son armaduras que vamos a ir revisando poco a poco. En la primera imagen que tenemos nosotros es un anuncio panorámico. En este anuncio panorámico, ustedes pueden ver la presentación de esta zona que serían las armaduras. Las armaduras son estructuras generalmente en forma de triángulo que se usan para reforzar estructuras para que trabajen a carga axial. Ustedes pueden ver, esto es la armadura, esto es que estoy sobredibujando, es la armadura del elemento. ¿Para qué se encuentra esta armadura? Bueno, en teoría, este anuncio debe de tener una lona que debe ser el anuncio, y entonces cuando venga el viento que va a pegar sobre estas, que pegue de frente, ¿qué pasaría con el anuncio? El anuncio, en términos prácticos, le pasaría esto, ¿no? Se deformaría la estructura de esta forma por la aplicación del viento y porque tenemos la lona y la lona no me va a permitir que se deforme. Entonces va a generar que los tubos, este tubo que está aquí presente, se deforme hacia esta curvatura que tendríamos o que estamos mostrando ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a evitar que eso suceda? Esta armadura que tenemos en rojo. Esta parte es la que me va a ayudar a sostener el empuje que viene dado por el viento sobre la estructura, de tal manera que le va a dar una estabilidad y le va a permitir que no se deforme la estructura. Entonces, en ese caso, se utilizan este tipo de armaduras en estas aplicaciones de anuncios panorámicos que tenemos aquí. Otra forma, aquí pueden otra vez observar, en este caso, la armadura que les digo que tiene una forma triangular. Vemos cómo se forman los siguientes triángulos aquí. Aquí tenemos el triángulo, acá tenemos este triángulo formado. Y esta armadura lo que tiene o lo que va a buscar hacer es el peso de este techo va a ser soportado primero por esta viga, esta base, y le va a transmitir las cargas hacia este elemento para después transmitírselas a una columna de concreto. Entonces aquí es otra forma en la que tenemos nosotros una armadura utilizada para una columna dentro de una construcción. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Unas vigas joist que se utilizan como elementos constructivos. Otra vez la misma forma que tenemos elementos triangulares que se utilizan para soportar o transmitir las cargas a través de un elemento. La forma más, o de las formas mejores para poder sostener una estructura es una forma triangular, porque es una forma en la que podemos ayudar o podemos transmitirles cargas a los elementos de las armaduras, de tal manera que me funciona de una manera adecuada. Borrar todo. Siguiente ejemplo. Acá tenemos la armadura que parte en esta zona. Aquí está la armadura, se forman los triángulos. Y que está para soportar el techo en un claro grande del elemento. Vamos a ver. Entonces, la duda que a ustedes les surgiría, bueno, ¿por qué es necesario este tipo de estructuras? En el primer caso, nosotros platicamos ah, sobre las armaduras
y vemos que las armaduras tienen que trabajar a carga axial, que es lo siguiente que vamos a ver nosotros en la siguiente imagen. Vamos a ver aquí. Mm, Tenemos aquí un puente, un elemento que es clásico de las armaduras. ¿Qué pasa cuando tenemos nosotros una estructura de este tipo? Vamos a suponer que yo tengo, bueno, no vamos a suponer, aquí tenemos la imagen, aquí está este apoyo, forma de muro, acá tiene un apoyo en forma de perfiles de acero, acá tiene unas armaduras que van hacia la columna, similar al ejemplo anterior, y acá tenemos nosotros un puente que está trabajando de un lado a otro, allá en la unidad médica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí a acá con esta estructura? Generalmente las armaduras se colocan para claros grandes. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder con este elemento? Si somos lógicos, el puro peso propio del puente va a generarle una deformación a la estructura. Una deformación que le va a llevar a que se genere una curvatura dentro del elemento. Como esto, ¿no? Tengo yo, mis apoyos son mis manos y hay una distancia entre esos apoyos y la hoja se empieza a deformar. Lo mismo pasa con el puente, se va a deformar de esa manera. ¿Y qué pasa? Cuando tenemos esto, esta curvatura, a esto le llamamos nosotros flexión. Flexión, que es un fenómeno que ustedes van a ver en la próxima clase, en donde existen fuerzas de compresión y fuerzas de tensión en el elemento, que sería el proceso de flexión o la formación de curvaturas. Entre el claro sea más grande, esa flexión va a ser un problema mayor. Vamos a volver a tratar de poner ese ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo mis dedos más pegados. La curvatura no es mucha, pero si empiezo a separarlo, la curvatura empieza a generarse cada vez más grande. Entonces, cuando yo tengo claros muy largos entre dos apoyos, el caso de los puentes es relativamente conocido, ¿qué va a pasar con la estructura? Se va a colgar, le va a pasar esto que le pasó a la hoja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en esos casos? Vamos a utilizar estructuras en forma de armaduras. ¿Por qué? Porque las armaduras no trabajan a este proceso de flexión, sino que trabajan a carga axial. La carga axial es fuerzas de compresión o tensión sobre las barras. La flexión tiene, por diferencia, que se generan curvaturas dentro de los elementos y que a la vez el sistema o el elemento está trabajando a fuerzas de compresión y tensión. Cuando hablamos de fuerza axial, cuando hablamos de cargas axiales, vamos a decir lo siguiente: en vez de tener este comportamiento que tendríamos aquí, si no tuviera armaduras ni triángulos como está diseñado, la armadura permite que la estructura permanezca más o menos a deformaciones relativamente muy bajas. ¿Qué quiere decir? Que los elementos no se cuelgan por el trabajo a fuerza axial, a carga axial. Entonces, ¿qué va a pasar? Los elementos o las barras del elemento van a trabajar unos a compresión y otras barras trabajarán a tensión y se van a equilibrar entre ellas, de tal manera que la forma de trabajo va a ser transmitirse cargas de compresión y tensión en los elementos y en vez de generarse curvaturas grandes sobre la estructura, cosa que sería indeseable. Esto pasa en muchos ejemplos de la vida. Por ejemplo, vamos a ver si tenemos otro ejemplo. Acá es otro puente. Igual, si no estuviera la armadura, ustedes ven que son claros fácilmente arriba de 10 metros, de 12 metros. Imagínense que ese puente esté con varias personas dentro de él. ¿Qué va a pasar? Se va a generar una curvatura si no estuviera desarrollado de una forma de armadura. La armadura me permite que
lo que aquí pasaría, por ejemplo, si fuera un puente normal, un puente de solo concreto, un puente de acero que no tenga estas barras o estas barras aquí, lo que pasaría sería la curvatura inevitable del sistema. Entonces, este es un método constructivo de las armaduras para claros grandes, en donde el problema de la flexión o el problema de estas curvaturas grandes es un problema que puede llevar a la falla del material. Si ustedes lo habrán visto también, por ejemplo, en los estadios, generalmente también se usan armaduras, ¿no? A veces tenemos nosotros en los techos de los estadios, tenemos nosotros algo así que viene el techo y el techo está soportado por una armadura que le permite cierta estabilidad. Ahí lo voy a dibujar ahí más o menos para que tengan cierta referencia. Obviamente que lo estoy dibujando bastante feíto. Entonces tenemos nosotros armaduras dentro de la estructura y acá se soporta el techo. Entonces, estas armaduras son algo común en cualquier parte de nuestro conocimiento. Lo tenemos nosotros en puentes peatonales, lo tenemos en puentes de otro tipo, lo tenemos en techos, lo tenemos en muchos lugares. Vamos al siguiente ejemplo. Acá en la imagen se ve una construcción en obra negra, en donde vemos nosotros que si ustedes se ponen a pensar, es una estructura muy larga de su claro. Inclusive podemos ahí suponer que el claro fácilmente sea unos 20 metros entre columna y columna. Si ustedes ven, pues nosotros tenemos vamos a suponer que de esta columna a su columna par hay unos 20 metros de distancia. No lo medí, ¿verdad? Al tomar la imagen, pero es posible que eso suceda. Es un claro muy grande. ¿Qué va a pasar si yo le pusiera el techo sobre esas columnas? Pasaría esto, se colgaría el techo. Entonces, en esos sistemas tan largos necesito colocarle un sistema como el que tenemos nosotros aquí, que va a evitar que la estructura se deforme. Como lo dije, las armaduras evitan la deflexión del elemento, o sea, las curvaturas del elemento no se dan. Va a permanecer relativamente sin deformación. Sin embargo, necesito yo diseñar las barras para que resistan la compresión y la tensión. Cabe mencionar que las armaduras, como lo estamos diciendo, van a tener fuerzas de compresión o tensión, por lo cual los materiales que se pueden utilizar para hacerlas son materiales que resistan ambos efectos. Generalmente son de acero, como es este caso, o de algún metal, o de concreto. De concreto no se podría porque el concreto es malo a tensión. Y los ejemplos que nosotros vemos o que se desarrollan en las armaduras, pues es realizar una armadura de madera, que sería que también la madera es buena tensión. Si ustedes recordarán, cuando viene el viento sobre un árbol, pues lo dobla, ¿no? Este doble genera esfuerzos de tensión en el elemento. Lo flexiona y le genera fuerzas de compresión y tensión. Entonces, naturalmente los árboles se han hecho fuertes a tensión. Por lo tanto, la madera es un buen elemento que resiste la tensión del elemento. Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos visto, las armaduras son elementos que no tienen grandes deformaciones, no tienen deflexiones dentro de su estructura. Para ello, las barras trabajarán unas barras a compresión y otras a tensión. Y habrá que diseñar para saber cuánta fuerza está trabajando en cada una de las barras. Estos métodos constructivos son muy útiles cuando nosotros tenemos el problema de tener grandes claros o de tener fuerzas muy grandes actuando sobre este elemento. En el caso del panorámico, pues los claros no es que sean tan grandes, pero la fuerza del viento sí es importante. El viento, si ustedes sabrán, entre mayor altura tengamos, mayor es la fuerza que va a generar. De tal manera que
necesitamos una estructura que evita que se deforme este elemento, que son las barras que están colocadas ahí. Entonces, las armaduras tienen ese propósito. Vimos acá otros ejemplos, ¿no? Donde se transmiten las cargas. En las construcciones, esto es un método muy constructivo muy utilizado, las vigas joist, que lo pueden ver en muchos techos, lo pueden ver en algunas construcciones muy clásicas. Esto también, como lo vimos, también lo puede ver en muchas naves industriales. Esto las armaduras las puedes ver en los puentes. Entonces, este tipo de estructuras es útil cuando los claros son muy largos entre apoyos. Si los claros no son tan largos entre apoyos, no es necesario el uso de armaduras. Es cuando tú necesitas tener grandes espacios dentro de tu elemento. Entonces, espero que se haya entendido el uso de estos elementos para que lo podamos revisar nosotros en el siguiente ejemplo. Entonces, cualquier duda me la hacen saber y nos despedimos por este momento.